a platicar en los próximos minutos de varios temas, entre ellos las donaciones que se han hecho desde Fundesa al sector público, al Ministerio de Salud para atender la emergencia de lo que ocurre con el COVID-19, una valoración de lo que ha ocurrido con la entrega de pruebas y demás. Y por supuesto, le vamos a sumar información de lo que está ocurriendo con otros temas, donde platicaremos de esa polarización, esa disyuntiva, reactivación económica o el tema de la salud. Dos mundos que ahora hablan, uno, de pedirle al presidente, al Congreso, que ya no le extienda al Ejecutivo más el estado de calamidad y que vayamos hacia una reactivación. Y el otro sector que habla de un llamado al presidente de ¿para cuándo? El cierre de 15 días. ¿Usted de qué lado está? Pues hoy lo platicamos. Si es que está de algún lado, porque puede haber un tercer camino mucho más sensato entre estas dos corrientes tan opuestas. 8 de la mañana con 7 minutos, le vamos a sumar información internacional. Haremos un recorrido por nuestra región, la región latinoamericana, que se ha convertido en el centro de la pandemia del COVID-19. Y doctor Romero, en el deporte también tenemos de qué platicar. El Sánchez Pizjuán abre sus puertas, partido clave para el Barcelona, con el cual inicia la jornada del fin de semana. 9 fechas para definir campeón en la liga, y el Barça tiene una de sus primeras grandes finales este día. Semana Itálica, para llevarte tu moto con cero enganche y casco gratis. Itálica presentó los titulares de la hora en la Red Noticias. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias y es momento de darle la bienvenida en esta primera entrega informativa a Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. Juan Carlos, bienvenido, gracias por atendernos esta mañana. Bueno, ya vamos a tener a Juan Carlos esta mañana, quien nos acompaña por medio de Zoom para platicar acerca del primer semestre de lo que ha ocurrido con las donaciones que Fundesa ha entregado para la atención de la emergencia del COVID-19, del coronavirus en territorio nacional, donde muchas de las pruebas que se han utilizado han venido por donaciones de Fundesa. Ahora también se están en busca de más insumos para poder apoyar al Ministerio de Salud, y ya en solo segundos vamos a estar con Juan Carlos Zapata para platicar acerca de este tema. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días, Guillermo, gusto saludarte. Un saludo a todos los radioescuchas de la red. Si tienen problemas Zidane y los periodistas en la conferencia de prensa del Real Madrid, no vamos a tener problemas nosotros, se vale, ¿no? Bueno, Juan Carlos, en esta conversación parto de lo siguiente. Son 6 meses hasta el momento en los cuales Fundesa, de esos 6 meses, ha tenido una actividad intensa desde marzo, cuando se conoció y se conocieron ya los primeros casos de COVID-19. Entiendo que ustedes han hecho una reciente valoración del primer semestre de actividades de Fundesa, y en esto tenemos que platicar de los resultados del apoyo que se ha entregado al Ministerio de Salud. ¿Cuál ha sido ese apoyo, Juan Carlos, para tenerlo como punto de partida de esta plática? Muchas gracias. Realmente ha sido un trabajo de muchas personas, cientos de guatemaltecos que se han sumado a la campaña Unidos por el Desarrollo. Y esto ha consistido en apoyar los insumos que sabemos que porque no existe disponibilidad en el mercado local, es muy complejo para cualquier gobierno comprarlos directamente. Y lo primero fueron las pruebas PCR, que ya se han donado 39.500 pruebas para la detección del COVID-19, 36.000 kits de extracción, porque hay que también recordar que cada una de estas pruebas pues también necesita insumos, guantes, hisopado. Hemos donado 51.500 kits de hisopado. Entonces ha sido un aporte que totaliza alrededor de 1.6 millones de dólares en insumos para la detección del COVID-19. Esto con el objetivo de poder tener más pruebas en el país y apoyar a las instituciones públicas a que tuvieran mecanismos para evaluar el COVID-19. Claro, ahora, Juan Carlos, en este momento mucho se habla de que la mayor atención que se ha dado a esta emergencia de la parte de insumos, pruebas y demás ha venido de donaciones, y entiendo que el tema de las pruebas, muchas han sido no solo de donaciones, sino la mayor parte corresponden a donaciones hechas por Fundesa. ¿Esta afirmación es así con lo que estoy diciendo? Es correcto, y definitivamente parte del proceso ha sido que ha habido mucha complicación por parte del Ministerio de Salud, de los equipos de compras,
para poder hacer compras internacionales. Hemos visto, por ejemplo, que el IX está haciendo 180 pruebas diarias. Hoy por hoy, la semana pasada nos comentaron que ya hicieron un primer pedido de alrededor de 50,000 pruebas que esperan que estén en Guatemala en las próximas 2 semanas. Así es que esperaríamos que con esto ya empiece a mejorar la capacidad de las instituciones públicas para poder comprar pruebas de PCR directamente. Lo mismo con el Ministerio de Salud. Entendemos que ya han encontrado algunos proveedores internacionales con los cuales pues esperan empezar a comprar próximamente. Claro. Juan Carlos, en este momento para poder entender a qué vamos, porque ahora ya no estamos hablando de un solo tipo de prueba como se hacía anteriormente, sino ya hablamos de otro tipo de pruebas que se va a agregar a la cantidad de pruebas que pueden realizarse desde los hospitales públicos, ahora centros de salud también. Juan Carlos, ustedes que tienen la experiencia de conocer estas pruebas, ¿cómo se explican las diferentes pruebas que hay en el mercado para la detección de COVID-19, incluso llegando a una que se ha entendido no es para detectar la enfermedad como tal, sino para ver anticuerpos? Juan Carlos, en pocas palabras, ¿cómo se puede explicar el tema de las pruebas? Hay 3 tipos de pruebas. La primera es la prueba PCR, que es la que efectivamente se ha usado en todo el mundo para poder detectar el COVID-19. Es una prueba que además requiere de biología molecular, requiere una máquina termocicladora y requiere de hacer el hisopado a la persona, pero además estas pruebas necesitan mantener una cadena de frío por debajo de los 15 grados centígrados negativo. Así es que eso pues es importante reconocerlo, que es una prueba especializada que se puede hacer en laboratorios muy específicos. Ahora, están las pruebas de antígenos, que también utilizan el hisopado, que lo que buscan es generar con una menor sensibilidad la presencia del virus. Estos tienen una sensibilidad de alrededor del 85%, por lo cual efectivamente pueden generar falsos negativos, pero es una prueba mucho más fácil de manejar. Es una prueba que además se ha utilizado en varios países, Costa Rica siendo el país más cercano que ha utilizado tanto pruebas de antígenos como pruebas PCR para la detección del COVID-19. Y luego están las pruebas serológicas, que son con una muestra de sangre. Esas pruebas son muy parecidas a las pruebas de diabetes. Esas se usan más para tamizajes, cuando se quiere hacer estudios epidemiológicos. Esas no son para detección. He visto personas que han querido comprarlas para sus residencias. Yo lo que les recomendaría a esas personas es que no tomen esas pruebas como una prueba de diagnóstico, porque esa prueba lo único que mide es la cantidad de anticuerpos, pero no le va a detectar el virus en una etapa temprana. Claro. Ahora, para entender, Juan Carlos, las primeras 2, la PCR y antígeno, ¿son hisopados las 2? Correcto. ¿Sí? La segunda, el antígeno, no es sangre, ¿no? No, la de antígenos también se utiliza un hisopado. Lo único es que no se necesita un termociclador para correrla. Se hace una mezcla una vez se tiene la muestra del hisopado, y eso pues detecta el virus. Por supuesto que tiene una menor sensibilidad de hasta un 85%. Ahora, cuando en otros países se ha hablado de las pruebas rápidas, son estas, ¿no? Efectivamente, y lo que pasa es que las pruebas rápidas se confunde mucho, porque también hay pruebas PCR que son más rápidas. Hay pruebas PCR que toman hasta 5 horas para poder correrlas en un termociclador. Hay pruebas que hemos empezado a traer ya de la marca Tila, que en 1 hora ya está el resultado. Entonces, permite correr mayor cantidad de pruebas en una sola máquina. Claro. ¿Qué cambió, Juan Carlos? Bueno, Juan Carlos, una pregunta. Ustedes han donado PCR, ¿no? ¿Antígenos van a donar, o a eso ya tocará turno al gobierno central? De momento no nos han solicitado pruebas de antígenos. Nosotros tenemos todavía un pedido de 7,000 pruebas que está en camino a Guatemala desde California, así es que estará viniendo en la próxima semana, y con esto pues estaríamos pendientes de lo que la Coprecovid indique en estos días sobre las siguientes pruebas. Lo que nos han comentado en este momento que más les surge, y es parte de lo que estamos recaudando fondos en una nueva campaña, son escafandras, y estas son máscaras parecidas a las máscaras de buceo que se colocan sobre la cabeza de la persona
que son como un casco y que permite la entrada del oxígeno sin que la persona tenga que estar intubada. Y esto es una gran ayuda, especialmente en estos momentos en donde está aumentando el número de pacientes que requieren oxígeno y no hay suficientes oxigenadores en los hospitales. Esto además le permite a la persona estar mucho más cómoda, no estar intubada y puede salvar la vida. Es toda la diferencia entre la vida y la muerte de una persona que necesita oxígeno para poder respirar y controlar su respiración. Claro, ahora esta campaña nacional de recaudación que ustedes están haciendo para las escafandras, ¿a dónde van a ser distribuidas? ¿Estas tienen que ser utilizadas solo en hospitales o en su momento también puede ser distribuidas a hospitales temporales, incluso llevarlo al primer nivel de salud? Pueden estar en varios hospitales. De hecho, lo único que necesita es una bomba de oxígeno, muy similar, digamos, a lo que se utiliza para el buceo. Entonces, básicamente se conecta el tanque de oxígeno a la escafandra y ya con eso pues puede la persona empezar a respirar de mejor forma. Tienen la gran ventaja que son mucho más económicas que los propios respiradores, y esto es lo que ha hecho que países como Estados Unidos empiece a utilizarlas en esta emergencia. De hecho, la Universidad de Colorado, que es una de las más prestigiosas, el hospital de la Universidad de Colorado, pues claramente la ha identificado como una solución clave en estos momentos contra el COVID-19 por la cantidad de casos que va a tener Guatemala en las próximas 2 semanas. Juan Carlos, ¿hacia dónde enfoca, aparte de las escafandras, hacia dónde enfoca Fundesa ahora su estrategia de apoyo, tomando en cuenta que se han convertido en elemento clave para poder atender esta emergencia? Porque si no, no tendríamos pruebas o en muchos casos no tendríamos los insumos necesarios para correr las mismas. Definitivamente Fundesa está al servicio de los guatemaltecos. Es una fundación que se sostiene con el financiamiento del sector empresarial organizado, empresas que confían en Guatemala y que claramente están aportando a este esfuerzo porque ven una necesidad clara de que en estos momentos la salud de los guatemaltecos debe ser una prioridad. Claro. Juan Carlos, en este momento ustedes han hecho una valoración del apoyo que estaban dando al Ministerio de Salud, porque entiendo que ustedes estaban apoyando en el tema de revisión y modernización de procesos del tema de compras, ¿no? Así es, y eso es lo que ha garantizado también que los insumos médicos estén a un nivel óptimo, precisamente por el sistema que se ha implementado, especialmente en toda la compra de medicinas. Y bien, hemos visto que aún con esta crisis no ha habido una falta de insumos médicos, especialmente medicinas que han requerido los pacientes, porque hay que estar claros que una cosa son los que se enferman de COVID-19, pero las personas que visitan los hospitales por otras enfermedades, pues requieren medicinas y estas pues han estado disponibles gracias a ese control que se implementó en los inventarios de las medicinas. Ahora, en este sentido, lo que ustedes implementaron en el tema de medicinas, que ya no hemos visto desabastecimientos como estábamos acostumbrados a verlo en la época del Partido Patriota, por ejemplo, ¿por qué no se puede implementar en todas las unidades ejecutoras o qué hace falta para que ese proceso se pueda trasladar a toda la compra que hace el Ministerio de Salud? Creo que la gran debilidad es la falta de sistemas más ágiles para comprar al extranjero, porque está claro que muchos de los insumos, yo te diría el 95% de lo que Fundesa ha traído, lo hemos comprado fuera del país, fuera de plaza, porque claramente es mucho más económico comprar en las fábricas. Nosotros hemos traído pruebas de Corea, pruebas de Estados Unidos, insumos tanto de Corea como de Estados Unidos y también de Francia. Así es que ha sido un proceso de poder entender que el Ministerio de Salud no tiene un mecanismo ágil para comprar fuera del país. Una de las sugerencias que nosotros hemos hecho en este sentido es que puedan firmar un convenio con la UNOPS, así como lo tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que le ha ayudado a agilizar sus procesos de compras cuando se tratan de insumos muy especializados, especialmente ahora que estamos viendo la emergencia, en donde claramente los países todos están demandando los mismos productos. Entonces se necesita comprar directamente con los fabricantes y se requiere de hecho pagar por anticipado, algo que en el gobierno es muy complicado de hacer precisamente por los reparos de la Contraloría General de Cuentas.
Licenciado, buenos días. Juan Francisco Romero les saluda. Dentro de este contexto, ¿Fundesa se siente satisfecha, comprometida con lo que hasta el momento ha hecho el gobierno? ¿Sigue esa relación que se tiene desde el inicio? ¿O hay mejoras como la que usted recién nos comenta o sugerencias que se podría hacer para implementar el apoyo que ustedes están dando a los programas gubernamentales? Buenos días, Juan Romero. Nosotros hemos desde el inicio generado un sistema que ayuda a generar sugerencias al gobierno y por supuesto pues las autoridades tienen la opción de tomarlas o no. Es importante reconocer que el gran esfuerzo que se ha empezado a trabajar desde la comisión del COVID-19, la COPRECOVID, es importante reconocer que el trabajo que se ha empezado a generar en cuanto a políticas públicas y cambiar algunos sistemas ha sido positivo para Guatemala. El hecho de empezar a hacer ya pruebas de antígenos, el empezar a generar sistemas de distanciamiento social mucho más ágiles, el poder tener controles y por supuesto el uso obligatorio de la mascarilla. Esa fue una sugerencia desde el inicio de la enfermedad que vimos positivo que se pusiera como medida presidencial en todo el país. Así es que es un proceso de diálogo continuo con las autoridades de salud para poder ir generando un trabajo conjunto, porque estamos claros que el COVID-19 ha hecho estragos en todo el mundo. Vemos países como Chile, Ecuador, incluso países como Italia o España, que tuvieron grandes pérdidas económicas y también de vidas precisamente por esta enfermedad. Incluso países con un sistema de protección social y un sistema de salud mucho más eficiente que el de Guatemala, pues también han tenido problemas. Estamos viendo en Costa Rica, por ejemplo, que abrieron la economía y están teniendo una segunda ola de enfermedades. Así es que esta es una enfermedad que claramente por la falta de una vacuna, leyendo ayer en las noticias internacionales, no se ve una vacuna por lo menos hasta mediados del próximo año. Así es que para que venga a Guatemala, a eso sumémosle 18 meses más. Entonces, esto es una pandemia sobre la cual Guatemala tiene que aprender a vivir con las medidas de seguridad y de distanciamiento social que va a transformar definitivamente la economía de nuestro país. Juan Carlos, para finalizar, ¿cómo valoran ustedes en Fundesa que han dado seguimiento a esta emergencia, la llegada de Edwin Asturias a la comisión para atender el tema del COVID? Bueno, lo que vemos es que el doctor Asturias es un científico que está trabajando directamente con las mejores recomendaciones y prácticas internacionales y nosotros claramente estamos apoyando a la comisión en las indicaciones. De hecho, las escafandras, él fue el que nos las introdujo y que nos comentó cómo se estaban utilizando en Estados Unidos. Así es que definitivamente es un aporte científico muy valioso en estos momentos, donde se necesita de personas que conocen del tema, que han visto experiencias internacionales, porque él estaba trabajando en Estados Unidos, así es que él ha visto otras experiencias y creo que es un valor agregado que en estos momentos hace mucho sentido en esta emergencia. Juan Carlos, le quiero agradecer mucho la plática que hemos sostenido esta mañana. Por supuesto, se vendrán muchos temas más que tenemos que discutir por la cantidad de actividades que ahora Fundesa está organizando en tema de discusiones. Ha facilitado el tema del internet, el organizar una mayor cantidad de reuniones y webinars, ¿no? Definitivamente, yo te diría que ahora pues estamos trabajando 12 horas diarias desde nuestras casas y lo que hemos encontrado es una facilidad para tener reuniones. Vamos a tener la próxima semana la mesa de competitividad de Alta Verapaz con la presencia del ministro de Comunicaciones que va a dar a conocer los proyectos que se están planificando para el departamento y hemos tenido por supuesto más de 20 webinars con diferentes temáticas trabajando de la mano con las autoridades públicas. Solo el día de ayer vimos la importancia del tema de servicio civil con el director de la ONSEC, Rafael Rodríguez. Así es que ha sido definitivamente una transformación digital y esperamos que esto también ayude al gobierno a generar más políticas públicas que ayuden a generalizar y darle más acceso a los guatemaltecos y priorizar la agenda digital en el país. Juan Carlos, un saludo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buen día. 8:26 de la mañana. Bueno, la idea era entender la diferencia entre las pruebas que se están utilizando, que se han utilizado desde que inició la emergencia, y también ir más allá, ¿no? Entender un poco
el concepto de que mucho de lo que se ha utilizado, muchas de las pruebas que se han usado, no son por ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, son por donaciones. Y eso preocupa porque hay 100 millones de quetzales disponibles para compra y adquisición de pruebas, solo para el tema de pruebas. Ahora, el tema es, tienen que acelerar los procesos de compras en el Ministerio de Salud, pero de manera urgente, porque sin esos insumos cualquier estrategia se vuelve casi imposible de implementar. El escuchar de que Fundesa es la que está haciendo el esfuerzo de recaudación para localizar, ubicar estas escafandras y que lleguen a Guatemala, llama la atención que es más rápido y efectivo todavía el tener que captar fondos, realizar las compras, traerlas, que lo que puede hacer el Ministerio de Salud, que como nos lo decían ayer, el diputado de la bancada de Viva nos decía, mire Guillermo, es increíble que tengan la plata cash, pero no la han logrado ejecutar. Increíble, ¿no? Realmente increíble que ante este momento estemos en un país donde la excusa siempre ha sido no hay dinero. Bueno, ahora hay dinero, pero no lo podemos gastar, imagínese usted. Y lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio hasta que logren ejecutar lo que tienen que ejecutar. Yo creo que esta semana hemos hablado y se ha reiterado de que todos estamos claros que hay una responsabilidad gubernamental en el manejo de esta crisis. Todos apuntamos a que se necesita un liderazgo que venga desde el gobierno y el Ministerio de Salud, pero tampoco se le está pidiendo al gobierno que lleve él solo Holanda. Hay otros cucuruchos que quieren apoyar y llevar la procesión juntos, y entonces aprovechar estas experiencias que tiene el sector privado puede ser un factor fundamental, sobre todo por lo que explicaba el licenciado Zapata. La simple adquisición de una escafandra puede ser la diferencia entre la vida no de uno, sino de dos personas. Alguien que sí necesita el respirador y alguien que puede utilizar una escafandra para mantener la respiración. Ese tipo de experiencias y ese tipo de datos tan puntuales, yo no sé si es fácil o difícil de implementar. A mí me quedó fácil entenderlo. Insisto, no sé si es fácil implementarlo, pero me parece que ese es el tipo de situaciones que puede marcar una diferencia en cómo reaccionamos con lo que empezamos el noticiero, el momento en el que ya está la crisis y hay que reaccionar. Y por el otro lado, me parece que es fundamental tener esa capacidad de reacción y de moverse en el mercado, porque no solo es Guatemala la que va a necesitar este tipo de recursos, somos todos los países que estamos en una escalada internacional, pero es distinto a que se diga que no hay, a que realmente hay, pero que hay que saber buscar y tener la capacidad de realizar la compra. 8:28 de la mañana, vamos a una pausa. Cuando regresemos hablamos del deporte, cuando regresemos también vamos de lleno a platicar con usted esa doble postura que existe en el ambiente del tema de, otra vez, ¿hablamos de reactivación o hablamos de un cierre total? Vamos a la pausa, ya regresamos con más.